Muy bien, pues vamos a comenzar. Hoy en esta semana tocan dos porciones de lectura, la 42 y 43. Tocó ahora, que es Matot y Masei, que es tribus y viaje, ¿verdad? Entonces, es muy larga, a ver si podemos abarcar todo. Espero que sí. Y pues es algo muy significativo entender en qué posición estamos ahorita que estamos terminando Bamidbar. Bamidbar quiere decir en el desierto. Entonces está terminando esta sección, esta parte de estar en el desierto, ¿sí? Y es el fin al tiempo del desierto. Entonces vienen enseñanzas muy importantes, aún viene ahora sí que un recordatorio de por todos los lugares donde se estuvo el pueblo de Israel y donde acampó y el trato que se tuvo con el pueblo de Israel. Aquí hay algo muy especial porque el hablar de terminar Bamidbar, que es mucho más conveniente por el nombre original, más que números, el hablar de Bamidbar, es decir, en el desierto y terminar esta enseñanza, habla acerca de a dónde vamos, a dónde el pueblo de Israel iba a ser introducido, ¿verdad? Y cómo es que se tenía que dejar el desierto, pero ahora sí que tomar la enseñanza que se tomó en el desierto. Nosotros vemos, ¿verdad?, que ahora sí que estos 40 años en el desierto fue un trato muy, muy especial de parte del Señor para con su pueblo, igual que nosotros, que debemos entender que estamos ahora sí que en un segundo éxodo y que viene el tiempo de entrar a la tierra prometida que es en Yeshua, nuestro Mesías. Es bien curioso, ¿verdad?, que vamos a ver esto en este último libro de la Torá, en Deuteronomio. Lo vamos a ver muy detalladamente, ¿sí? Pero es bueno que podamos comprender cómo es que se sale del desierto para entrar a la tierra prometida. E igualmente se deja todo este tiempo en el desierto de enseñanza, de tomar, ahora sí que fortalecernos, de entender, conocer a nuestro Elohim, para que tome ahora sí que las riendas del pueblo Josué, que es Yahoshua en realidad, que podría ser el nombre antiguo de nuestro Mesías, ¿verdad? De Yeshua, nuestro Mesías. Entonces es algo muy, muy, muy importante que podamos comprender. Ahorita en este desierto que estamos pasando, que es en obediencia, salvos por su gracia, salvos por su misericordia, pero en obediencia a la Torá, siguiendo todavía ese trato de parte de Dios en nuestras vidas para santificación, preparándonos como la novia, porque viene el Mesías a tomarnos para que introducirnos a la tierra prometida también. Entonces todo esto es muy significativo y por eso es que es tan importante que nosotros valoremos, que abracemos las enseñanzas que nos está dejando la instrucción del Eterno. Esto es ahora sí que de un valor muy grande, y cómo el Señor hace todo esto de una manera tan especial. Una de las cosas que llama la atención, esto como una introducción, habla también estas porciones de las limitaciones de la tierra prometida. ¿Quiénes tienen que estar adentro? ¿En dónde van a estar distribuidos? ¿Verdad? ¿Cuánto les corresponde a cada quien? Todo esto en nuestra enseñanza de ser salvos por la gracia, ¿verdad?, de Cristo, del Mesías, como que no alcanzamos a ver toda esta enseñanza completa, pero a través de la Torá se nos está empleando un panorama que nosotros tenemos que comprender. El hablar de la tierra prometida, de los 1000 años que viene a reinar el Mesías sobre toda la tierra, tiene características muy, pero muy especiales, y nos damos cuenta que cuando es establecido el reino en la tierra, allá en Jerusalén, por el Mesías, vemos que no todos entran a él, y que las características de las personas que son del reino son bien específicas. Ahorita vamos a tocar unos puntos acerca de esto, ¿ok? Entonces es necesario, ¿verdad? Yo le pido al Señor que nos ayude a entender que tenemos que ampliar nuestro conocimiento, ampliar la manera en cómo estamos viendo la palabra del Eterno. Es muy común que nosotros descartemos algo y lo tiremos para poner otra cosa, pero cuando vemos las cosas desde una perspectiva hebrea, ahora sí, desde una perspectiva del pueblo de Israel, vemos que las cosas no
ahora sí que no se desechan, sino que se van añadiendo una a otra. Y el Señor va formando ahora sí que ese mensaje completo que nosotros vamos adquiriendo a través del tiempo por, ahora sí que la pura misericordia, la unción del Espíritu del Ruach, y nos va añadiendo a lo que ya tenemos. Hay cosas que sí tenemos que sacar, tenemos que desecharlas porque no tienen un sustento en la palabra, pero otras no. Simplemente tenemos que añadir a lo que ya se nos ha dado. Y verdad, a la palabra no se le añade, no se vayan a confundir, a la palabra no se le añade, pero a lo que nosotros tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, sí tiene que seguirse añadiendo, así como quitando lo que no es, para ir purificando, ir perfeccionando, es decir, ir madurando de acuerdo a lo que es el mensaje en la palabra del Eterno. Amén. Muy bien, entonces vemos esto, vamos a recordarlo un poquito y vemos cómo ese viaje, aquí lo vemos en esta fotito, ese viaje que es desde Egipto, ¿verdad?, hasta Moab, hasta los territorios de Moab, podría haber sido un viaje muy corto, pero tuvo que darse en un tiempo mucho más prolongado. Ahora sí que, acuñando las palabras de nuestro Mesías, en este sentido también, por la dureza de nuestro corazón. En nuestras vidas es exactamente lo mismo. Nosotros, como el pueblo de Israel que estamos esparcidos, dispersos entre todas las naciones, nos damos cuenta que el camino que el Señor ha trazado para nosotros podría ser muy corto, pero por la dureza de nuestro corazón tenemos que seguir siendo tratados y seguir siendo, ahora sí que el Señor trabajando con nosotros para poder ser lo que Él espera que seamos. Pues que el Señor tenga misericordia, siga teniendo misericordia y nos ayude en todo esto. Esto entra con una enseñanza muy especial que habla acerca de los votos y los juramentos. Vamos a ver, porque esto es tan importante, que la palabra nos enseña a través del Mesías que de toda palabra que nosotros hablemos vamos a ser juzgados. Sí que tiene su contexto, pero también hay una enseñanza en esto. De todo lo que hablamos vamos a ser juzgados. Ahora sí que nosotros estamos expresando a veces muchas cosas que no estamos dispuestos a cumplir realmente. Y la palabra del Señor habla acerca de esto. Pongamos atención a estos versículos para ver cómo el Señor establece, ¿verdad?, autoridad. Establece ahora sí que las formas, el orden en que el Señor quiere que nosotros estemos ahora sí que moviéndonos. Vemos que a través de estas últimas porciones de lectura nos damos cuenta que ha sido recurrentemente, se habla de autoridad y de orden, de autoridad y de orden, y lo debemos de ver de una manera lógica. ¿Por qué? Porque se va a entrar a la tierra prometida, se va a entrar a la tierra que el Señor va a hacer que se prospere, donde es bendición. Entonces se tiene que dejar atrás todo lo que es de Egipto, todo lo que debería haber sido tratado por Dios en el desierto, tiene que quedar en el desierto. No lo puedes llevar, no lo puedes llevar contigo. Vamos a ver, Números 30, 1, es hasta el 36, hasta el final, toda la porción. Ahora vamos a ver 30 al 1. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que Yahweh ha mandado. Y precisamente aquí en esta palabra de las tribus es de donde se toma el nombre para esta porción. Ya lo acabamos de ver, ¿verdad? Es Matot, Masei, tribus, ¿verdad? Matot, tribus. Muy bien. Entonces, vemos, ¿verdad?, los diferentes temas. Pues ahí están, no los voy a mencionar. No le veo mucho caso, ¿verdad? Vamos a ir tocando algunos nada más. Allí en tus Biblias hay muchos que tienen hasta subtítulos arriba, ¿verdad?, de los temas que se van a tratar. ¿Ok? Pero ahorita vamos a ver sobre ley de los votos. Veamos. Ahí está. Entonces se habla, ¿verdad?, de esto y dice en el versículo 2: cuando alguno hiciere voto a Yahweh o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará, halal, su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Aquí utiliza dos palabras diferentes, lo que es voto y es juramento. Muy bien, entonces, hablando del voto, es de esar, que es obligación o voto, obligación, obligar, ¿sí? Y
también se habla de juramento. Esta palabra juramento me llama mucho la atención porque es Shebua, de donde viene la palabra de séptimo o 7, a un Shabbat, ¿verdad? Dice, participio pasado femenino de el hebreo ¿verdad? Estar completo, hacerse 7 uno mismo, jurar, como si repitiera una declaración 7 veces. Acuérdense cuántas veces debemos de perdonar. 7 veces 7. Así es, ¿verdad? 70 veces 7. Entonces la verdad dice 490. No, es que está hablando de que totalmente, completamente debemos perdonar. Propiamente algo jurado, conjurarse, juramento solemne. Ahora sí, hasta entra el término maldición, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo me estoy comprometiendo en un juramento, en un voto y no lo cumplo, acarreo a mi maldición. Entonces es muy importante que nosotros veamos que esto es ahora sí que relevante en la palabra del Eterno. Cuando nosotros estamos hablando de votos y juramentos, estamos viendo que son cosas que el Señor no te ha pedido. Sin embargo, abres tu boca, por no decir de otra manera, ¿verdad? Abres tu boca y te comprometes a cosas que el Señor no te ha pedido. Vamos a ver que cuando la palabra del Señor habla esto, el Señor te dice que si no te comprometes a algo, no haces un voto, un juramento, ¿sí? No pecas. Pero si haces un juramento de algo que te estás proponiendo, ¿sí? Y no lo cumples, te cuenta por pecado. ¿Qué es lo que te está diciendo? Mejor no jures, mejor no te comprometas a hacer cosas que no se te están pidiendo. Cuando nosotros vemos, esto es algo bien curioso, ¿verdad? Porque cuando nosotros vemos todo el contexto de la palabra del Eterno, podríamos pensar que ya tenemos suficiente con lo que se nos está pidiendo. De hecho, si no fuera suficiente, estoy seguro que en la sabiduría, en la misericordia, bondad, en todo lo que es nuestro Elohim, Él hubiera estipulado en la misma instrucción que era necesario que te comprometieras a esto o al otro. Pero como no hacemos las cosas, ¿verdad? Como realmente dice la palabra, nosotros como que empezamos a añadir compromiso que no se nos está pidiendo, como si ya estuviéramos cumpliendo todo lo que sí se nos está pidiendo. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Porque si no se te está pidiendo un juramento, que hagas un voto, no lo hagas. Es mejor que no. Si tú sientes en tu corazón que lo tienes que hacer, bueno, es tu responsabilidad. Pero si no lo haces, acuérdate, no te es pecado. Ni tampoco el juramento, alguien que se juramenta en algo y quiere comprometer a otros a que se haga, no tienes por qué hacerlo, mientras la palabra del Eterno no lo esté indicando. Espero se comprenda. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, asimismo, una mujer hace un voto a Yahweh y se impone una obligación en su juventud estando casada en casa de su padre. Y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada. Entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda promesa que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe el día en que se entera, ninguno de sus votos o promesas se ha impuesto serán firmes. Yahweh le perdonará por cuanto su padre se opuso. Entonces nos damos cuenta aquí un orden de autoridad, ¿verdad? Es un orden de autoridad. La mujer que está bajo el techo de su casa, ¿verdad? De su padre, no se puede comprometer a un voto si no es, ¿verdad? Con permiso, ¿verdad? Ahora sí que con la bendición del padre. Y entonces puede quitar ese voto porque el padre se lo prohíbe, que él lo cumpla, que lo haga, ¿sí? Y no va a tener culpa. Sigamos adelante. Pero si es casada y hace voto o pronuncia con sus labios cosas que obligue su alma y su marido oye, y cuando oye se calla, los votos de ella serán firmes y la obligación que se impuso será firme. Pero si el día en que su marido la oye se lo prohíbe, entonces anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y Yahweh la perdonará. Aquí hay algo muy importante, porque vemos que en este orden la mujer, cumpliendo lo que la misma palabra del Señor dice en cuanto al hombre, en cuanto a ahora sí que el ser humano,
¿verdad? Que va a salir de su casa, de la casa de sus padres, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces, al salir de con los padres, ¿verdad? Sale y se somete a la autoridad del marido, ¿sí? Y el voto que pudiera hacer ahora va a quedar en autoridad, ahora sí que va a quedar bajo jurisdicción del esposo, ya no del padre, ¿sí? Y si considera que puede seguir, que siga, pero si no, es anulado y ella es sin culpa. Vamos a seguir. Y dice, pero el voto de una viuda o una repudiada, todo aquello con lo cual se ha comprometido será firme hacia ella. Sin embargo, si hizo voto cuando estaba en casa de su marido y ha ligado su alma con obligación de juramento y su marido oyó y cayó ante ello y no se lo prohibió, entonces todos sus votos serán firmes y toda obligación con que ligó su alma será firme. Pero si su marido en verdad los anula el día en que los oyó, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos o en cuanto a obligarse a sí mismo será nulo. Su marido los ha anulado y Yahweh la perdonará. Aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Porque dicen, supongamos a alguien que fuera viuda o repudiada, no tiene al padre, no tiene al marido, ¿verdad? Pero ella hace un voto. Acuérdense, toda la congregación se somete unos a otros. Y si no tiene, ¿verdad?, esa cobertura, a final de cuentas, igual que todo el pueblo de Israel, tiene una obligación de someterse a autoridades dentro del pueblo. Y eso es algo establecido por Dios, no es cuestión de hombres, ¿verdad? Porque hay quien piensa, y cuando oyen algo así, piensan que los quieren manipular o que quieren aprovecharse de ellos o quién sabe cuántas cosas, cuando el Señor solamente está estableciendo orden en su pueblo. Sigamos. Veamos. En el 13. Todo voto y todo juramento que obligue a humillarse a sí misma, su marido lo confirmará o lo anulará. Pero si su marido de día en día calla ante ello, entonces ha confirmado todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Las confirma por cuanto cayó ante ello el día que lo oyó. ¿Ok? Entonces aquí hay algo muy importante porque la autoridad tiene responsabilidad para quien está debajo de él. Es muy importante entender cómo implica responsabilidad tener autoridad. No hay autoridad sin responsabilidad. Si yo verdaderamente soy autoridad, yo tengo que ser responsable por encima de los que están bajo mi autoridad. Entonces, para bien, para mal. ¿Ok? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que ser muy serios en las decisiones que tomamos en cuanto a nuestra familia. Porque si estamos impidiendo algo que es de parte del Señor o que el Señor está queriendo tratar, bueno, va a ser nuestra responsabilidad, ¿verdad? Entonces, para lo que fuere, nuestra responsabilidad va a estar juntamente con nuestra autoridad que el Señor nos ha dado. Y esto es muy importante que lo podamos comprender y vivir. Veamos, en el 15. Y si los anula después de haberlos oído, entonces él cargará con la iniquidad de ella. Fíjense qué tremendo. La autoridad lleva responsabilidad. Entonces la mala toma de decisiones de alguien que está bajo mi autoridad y que yo soy permisivo con eso, va a caer como mi culpa. Va a ser, yo voy a ser culpable de la decisión mala que se tome. Muy bien, estos son los estatutos que ya ordenó Moisés sobre las relaciones entre el varón y su mujer, entre el padre y su hija durante la juventud de esta en casa de su padre. Muy bien, vemos en la palabra del Señor en Deuteronomio 23:21. Habla acerca también de esto. Cuando hagas algún voto a Yahweh tu Dios, no tardes en cumplirlo, porque ciertamente Yahweh tu Dios lo demandará de ti y te será por pecado. Mas si te abstienes de formular votos, esto no será en ti pecado. Pero lo que se hable de tus labios lo guardarás y cumplirás, conforme prometiste a Yahweh tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Aquí está hablando de ofrendas. Y sí, desde luego que sí, ¿verdad? Todo lo que nosotros nos hemos comprometido hay que cumplirlo, ¿sí?
Esto es muy importante, y más cuando se está haciendo delante de Dios. Esto es muy importante, pero en todo lo que nosotros ahora sí que estamos expresando, es importante que nosotros seamos responsables, que podamos disciplinar nuestra lengua, porque muchas veces hablamos lo que no debemos. Nosotros mismos le damos la importancia y le quitamos la importancia a como nos va conviniendo. Y no es así. No es así. En ninguno, en nadie del pueblo. Sin embargo, esto yo lo diría principalmente a los que somos varones. Principalmente a los que somos varones. Y muchas veces se podría malentender lo que se está diciendo, pero te tienes que mantener firme en lo que crees que tiene que ser. Porque hay una responsabilidad sobre ti al haberte dado autoridad. ¿Y a quién les estoy hablando? Pues obviamente a todos los que son casados, que tienen hijos, que están al frente de otras personas. Es muy importante que tomemos nuestra responsabilidad juntamente con la autoridad. ¿Ok? Entonces, aquí está el secreto, ¿verdad? Dice, mas si te abstienes de formular votos, esto no será en ti pecado. No hagas votos. Nadie te está pidiendo que hagas votos. Mejor cumple con lo que ya está establecido en la palabra del Eterno. Esto es lo más importante. Nos empezamos a cargar de cosas que creemos que tenemos que hacer, cuando en realidad lo que sí tenemos que hacer y está escrito en su palabra, no lo hacemos realmente. Amén. Esto es bien importante. Voy a hacer un voto, por ejemplo, se podría decir, voy a hacer un voto de, no robar. No, ya voy a hacer un voto de no robar. Y hasta le puedes poner tiempo. No, eso no es un voto, eso es un mandamiento que con tus, ahora sí que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, el mandamiento está establecido. Entonces no haces votos por no robar, no adulterar, no mentir, no codiciar, ¿sí? No haces votos por guardar día de reposo, no haces votos por la idolatría. Esos son mandamientos de parte del Eterno. Entonces tenemos que cumplir con lo que está establecido, porque en el mandamiento hay bendición. El mandamiento, cuando se ejerce en el conocimiento que la palabra completa te da, te das cuenta que es bendición para tu vida. Te das cuenta que el obedecer te libera, que el obedecer te protege, te guarda. Pero como haces cosas que no se te están pidiendo, viene sobre ti carga. Y como te comprometes a hacer cosas que no se te piden, empiezas ahora sí que delante de Dios, a tener una responsabilidad de algo que no se te pidió. Y estás cargando con algo que no se te pidió. Entonces lo vas a tener que cumplir, porque si no, es pecado para tu vida. Entonces fíjense qué tremendo, cómo es que nosotros solo nos vamos atando y nos vamos complicando ahora sí que la existencia, cuando la palabra del Señor dice que su palabra, ¿verdad?, es buena, es santa, es verdadera, y que no es gravosa para nuestras vidas, no es gravosa de ninguna manera. Al yugo de nuestro Mesías dice, tomen mi yugo porque es ligero. ¿Qué es lo que estaba haciendo con eso que dice en Mateo capítulo 11? Estaba liberando a todos los que le seguían de todo el yugo que era impuesto por hombres. Votos y juramentos que son establecidos por hombres y tradiciones que no son puestos por Dios. Ahí me llama mucho la atención, porque cuando estamos hablando de esto, rápidamente pensamos, ¿verdad?, en el contexto bíblico. Y pensamos, bueno, pues sí, es que eran los fariseos, eran los sacerdotes, imponían cargas sobre el pueblo. Sin embargo, en este tiempo es igual. Ponemos tantas cargas, se han puesto tantas cargas en la comunidad, en la sociedad actual, que muchos no pueden sobrellevarlas. Simplemente los regalos en los días festivos. Y te es como que si no llevas algo, o si no haces algo de comer especial, y principalmente las mamás, no, pues es algo que está mal, y están todos afanados gastando en esos tiempos, ¿verdad?, los aguinaldos que se pudieran usar con más sabiduría en cosas que Dios no ha pedido. Y de hecho, muchas de ellas las prohíbe, pero estamos cargados con ello.
Entonces tenemos que liberarnos de todo ese tipo de cosas, pedirle perdón al Señor y ser liberados, ahora sí que de tajo, completamente, y no estar cargando nada que no dice la palabra de Dios que hagamos. Y ahí vamos a tener, haciendo la voluntad del Eterno, paz, gozo, y vamos a estar en una comunión mejor con nuestro Padre. Ok, veamos, en Eclesiastés 5, del 1 al 7, dice así: cuando vayas a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni se apresure tu corazón a proferir palabra ante el Eterno, ante Dios, entre Ja Elohim, dice, ¿verdad? No te apresures en proferir palabra ante Dios. Mejor mantente en obediencia a lo que Él está establecido y comprométete con Él a obedecer lo que Él ha establecido. Amén. Y el Señor ha de bendecir, ha de cumplir contigo como su pueblo, porque el Señor habla promesas que están establecidas para su pueblo que obedece su palabra. Vamos a ver. En Eclesiastés 5 dice: porque Dios está en los cielos y tú en la tierra, por tanto sean pocas tus palabras, porque de las muchas ocupaciones vienen los sueños, y de las muchas palabras dicho del necio. Es algo bien tremendo, ¿verdad? Porque nosotros creemos que esto, aún como no tenemos Torah en nuestra mente y en nuestro corazón, creemos que esto es correcto. Y hablamos tantas cosas que son literalmente, como lo dice en esta versión, que es la textual, ¿sí? Hablamos cosas como si que son sueños, que no se nos están pidiendo, que no tienen nada que ver con Dios, y nos cargamos con ellas, y vienen a ser palabras de necio, vienen a ser palabras de necio. Entonces hay que ser muy certeros para hacer lo que el Señor nos está pidiendo y dejar por un lado lo que no se nos está pidiendo. Amén. Y dice: cuando hagas un voto a Elohim. Ahora, antes de entrar ahí, ¿dónde estamos? ¿Me salté dos? Sí. Cuando hagas un voto a Elohim, de ahí te está diciendo que sí es válido, pero no se te está exigiendo. ¿Sí? Sí es válido. No lo hagas si no lo vas a cumplir. Y si no lo haces, no hay pecado para tu vida. No estás haciendo mal, mientras no esté establecido en la palabra del Eterno, porque eso ya es un mandamiento, no un juramento o un voto. ¿Sí? ¿Ok? Entonces dice 4, cuando hagas un voto a Elohim, a Dios, no tardes en cumplirlo, porque no hay complacencia en los necios. Cumple lo que prometes. ¿Lo podemos leer juntos esto? 1, 2, 3. Cumple lo que prometes. Otra vez. Cumple lo que prometes. O mejor, no prometas nada. Ese es el mensaje en estas escrituras. Si no vas a cumplir lo que prometes, mejor no prometas nada. No prometas nada. Y si ya te comprometiste, cumple. Si te tardaste o lo que sea, está bien, pero cumple. Pero cumple. Mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar. Y ahí está. No dejes que tu boca te haga pecar. Si callas tu boca y no prometes nada, no hay pecado en ello. Pero si te comprometes, hay que cumplir. Sigamos. Ni digas delante de el mensajero, del ángel, que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos. Fíjense qué tremenda. Qué tremendo es esto por el peso que tiene el que tú ahora sí que digas algo que no vas a cumplir. Mejor no decir nada. Y aquí está el asunto, ¿verdad? Porque en esta pregunta es algo que tiene profundidad aquí. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tus palabras y destruya la obra de tus manos? Quiere decir que el no cumplir con lo que prometes va a traer una consecuencia. Porque donde abundan los sueños, abundan las vanidades y muchas palabras. Pero tú teme a Elohim.
Entonces hay que dejarnos de sueños, hay que dejarnos de vanidades y empezar a poner los pies sobre la tierra, a cumplir con lo que sí se nos está pidiendo. Porque estamos tal vez muy necesitados de más cargas, queremos más cosas, hacer esto, hacer el otro, aquello, y a veces no podemos cumplir. Mejor quédate con cómo estás y empieza a cumplir lo que, ahora sí que a obedecer lo que sí se te está pidiendo. Que de hecho no hacerlo también es pecado, porque el mandamiento es para el pueblo. Y si soy pueblo, yo necesito, ¿verdad?, hacer lo que me está diciendo mi Señor. Muy bien, sigamos adelante. En el Salmo 22:25 dice así: de ti viene mi alabanza en la gran congregación, mis votos cumpliré delante de los que le temen. 116, 17, 18 de los Salmos: te ofreceré sacrificio de acción de gracias e invocaré el nombre de Yahweh. A Yahweh cumpliré mis votos, sí, en presencia de todo su pueblo. Esto me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque los dos versículos de los dos salmos habla acerca de que el voto que se hace se cumpla delante de todos, ¿verdad? Se cumpla delante de todos, a menos que sea algo entre tú y el Señor. Pero parece ser que hay testigos, se cumple delante de todos y eres liberado de cualquier compromiso. Esto es muy importante, ¿verdad? ¿Cómo es que al Señor se le cumplen los votos? Se tienen que cumplir los votos que se hagan, las promesas que se hagan. Si no, mejor no hagas promesas. Salmo 61, 5 y 8. Porque tú, oh Dios, has oído mis votos, me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Aquí hay algo muy importante, porque está hablando de cantar alabanzas, de exaltarle a Él, ¿sí? Pero lo relaciona con cumplir los votos, cumplir lo que hemos prometido. Podemos cantar alabanzas y todo, pero no está fundado, no está respaldado en las promesas que hemos hecho. ¿Qué quiere decir? No somos íntegros, no somos realmente completos, pero estamos cantando alabanzas. Entonces, las alabanzas al Señor, el exaltarle a Él, tiene que ir respaldado con una vida de integridad. No puedo estar yo, promete y promete cosas y no cumplirlas. Ese es el asunto. Todos lo hemos hecho alguna vez. Tal vez ahorita nos esté hablando el Señor y estemos hablando, ¿sabes qué? Yo me comprometí a esto y no lo he hecho. La palabra del Señor habla acerca de cómo es que venimos delante de Él en arrepentimiento para cumplir estas cosas. Y que nosotros delante de Él pueda haber así que nada que esté estorbando para que nuestra alabanza llegue hasta Él, sea acepta delante de Él. Entonces es necesario cumplir los votos día tras día, ¿sí? Y que el Señor, que por medio del poder del Espíritu, de su Ruach HaKodesh, nosotros seamos redarguidos, ¿verdad? En este sentido, que si traemos algo, que el Señor nos lo muestre. A mí me ha pasado que prometo cosas y no las cumplo y tengo que ir a pedir perdón, ¿verdad? Entonces, que no sea así, que nosotros podamos ser serios en todo esto y dentro de con nuestros hijos. Eso es muy importante. Es muy importante, porque lo que le hemos prometido a nuestros hijos lo tenemos que cumplir, ¿sí? Porque estamos hablando de que nosotros estamos siendo somos representantes del Elohim de Israel delante de nuestros hijos. Y si ellos ven que somos ahora sí que íntegros en nuestra manera de vivir, nosotros les estamos ahora sí que facilitando el camino, los estamos sellando para bien, para que ellos puedan ver quién es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia que dice y cumple, que todo lo que ha confesado, que todo lo que ha dicho en su palabra ha sido cumplido, y lo que está profetizado que se va a cumplir, podemos esperar con completa expectativa de que así va a ser, de que es correcto, que el Señor dice y hace. Amén. Entonces esto es bien importante. Veamos, sigamos con el siguiente versículo. En Jonás 2:9 dice: mas yo con voz de acción de gracias te ofreceré sacrificios.
Lo que prometí, ¿qué dice? Pagaré. Lo que prometí, pagaré. Veamos. Cuando nosotros vemos en la palabra del Eterno, son muchos los ejemplos que se dan. En otras ocasiones hemos tocado, ¿verdad?, esos votos, ¿verdad?, de que se han hecho, ¿verdad? Simplemente, nomás recordando la mamá de Samuel, que dice que va a ofrecer a su hijo. ¿Por qué? Porque ella no podía tener hijos. Entonces esta mujer ofrece a su hijo y va y lo entrega. Hace un voto, el Señor le cumple, ¿verdad?, la promesa que hace, ¿verdad?, de que ella, su hijo que iba a tener siendo ella estéril, lo iba a ofrecer para el Señor. Y tuvo que hacerlo. Después de destetar al niño, fue y lo ofreció para que sirviera al Señor. Entonces hay diferentes votos que la palabra del Señor nos menciona, ¿sí? Y dice, Hechos 18:18, Pablo, después de quedarse muchos días más, se despidió de los hermanos y se embarcó hacia Siria, y con él iban Priscila y Aquila, y en Cencrea se hizo cortar el cabello porque tenía hecho un voto. Hizo un voto y lo cumple. Hechos 21, 23, 24. Por tanto, hace esto que te decimos. Tenemos 4 hombres que han hecho un voto. Entonces sigue habiendo, ¿verdad?, esto en la palabra de Dios. Tómalos y purifícate junto con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Así todos sabrán que no hay nada de cierto en lo que se les ha dicho acerca de ti, sino que tú también vives, andas ordenadamente guardando la Torah. Y ahí es Torah, ¿verdad? Entonces por aquí también veo que alguien cumplió un voto, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, aquí alguien se rasuró la cabeza. Muy bien, sigamos. Mateo capítulo 5. También han oído que se dijo a los antepasados, no jurarás falsamente, sino que cumplirás tus juramentos a Yahweh. Pero yo les digo, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni jurarás por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro, ni un solo cabello. Antes bien, sea al hablar de ustedes, sí, sí o no, no. Porque lo que es más de esto procede del maligno. Entonces nos está hablando la palabra acerca de cómo es que tenemos que disciplinarnos, ¿verdad?, a poder, ahora sí que asegurar que si se va a hacer o no se va a hacer algo, pero no dejarlo, ¿verdad?, como promesas que puede que cumplamos o no. Yo sé que es difícil, en el día a diario, ¿verdad?, pasan situaciones así, ¿verdad?, que tanto la familia, mi esposa, los hijos, quieren que yo dé una respuesta a algo, y no tengo respuesta, no quiero darla, o sé que no es el tiempo, se van a molestar conmigo, o lo que sea, y no quiero dar, ni sí ni no, ¿sí? Quiero que pase más tiempo, y la palabra del Señor nos dice, ¿no sabes qué? Sí o no, ¿sí? O así definitivamente, no voy a contestar, voy a orar, voy a ver qué es lo que el Señor quiere, pero yo no te voy a prometer nada, porque si va a ser, va a ser, y si no va a ser, pues no va a ser y se acabó el asunto. Santiago toca también estas palabras, ¿verdad?, que es Jacobo en realidad. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Entonces, no es necesario, es lo que están diciendo otra vez, no es necesario que estés prometiendo cosas y luego no las cumplas. Mejor callada la boca, es mejor. En boca callada no entran moscas, dicen, ¿verdad? Entonces, mejor no decir nada, pero no estar prometiendo lo que no vamos a cumplir, y mucho menos no prometer lo que no podemos cumplir, ¿sí? Y esto es tan importante, porque en el nombre de Dios se han hecho promesas, juramentos a personas acerca de sanidades, de que Dios dijo esto, Dios dijo el otro, cuando no es verdad. No se cumplen las promesas que se hacen, no se cumple la palabra que supuestamente Dios dice, y la gente es lastimada por eso, porque no tenemos necesidad de estar hablando o de creernos, ¿verdad?, como que Dios nos usa para ciertas cosas cuando no es verdad. No es necesario.
No es necesario, para empezar, al Eterno no lo vamos a impresionar. No es Él. Si llegara a pasar algo por lo que nosotros decimos, es claro que Él anticipó esto. Él puso el sentir. Él dio la palabra. Simplemente yo sería un instrumento. Pero si no fue así, no hay necesidad de forzar las cosas. Es como estar tentando a Dios. Y a Él no se le puede tentar. No es así el asunto. Entonces, no podemos también argumentar que a la gente que se le dio la promesa, la palabra de parte de Dios, le faltó fe. No es así. No es así. Entonces, mucho cuidado con esto. Vamos a ver. Y dice en Mateo 12, 36. Y yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Fíjense qué tremendo. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se dice. Acuérdense, hemos estado hablando durante casi toda la pandemia acerca de que tú, Quejilá, pues yo no sé, yo no voy a dar cuentas por los demás. Según la palabra del Eterno, yo puedo dar cuentas por ti porque yo tengo que estar orando por ti. Yo tengo que estar cuidándote a ti. Yo tengo que darte la palabra a ti. Tú que eres Quejilá, libres para servir, Mexicali. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Yo no me puedo enseñorear de ti, pero tengo que darte la instrucción. Y la instrucción es: no seas instrumento para criticar a ninguna autoridad. Te estoy guardando de ser maldecido. No estamos en posición de eso. No estés prometiendo cosas que no vas a cumplir. No estés prometiendo cosas que no vas a cumplir. Y si las prometes, cúmplelas. Cúmplelas. Eso es todo. ¿Sí? Entonces, tenemos que madurar. Tenemos que verdaderamente caminar en un camino de verdad. Verdaderamente estar comprometidos con la verdad de la palabra del Eterno. Entonces, muchas cosas decimos que no deberíamos de decir. Muchas cosas. La palabra del Señor habla acerca de las palabras, de lo que nosotros hablamos en muchas diferentes ocasiones. Y es porque tiene una importancia muy grande. Simplemente de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Habla la boca. Habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Nosotros tenemos que tener un freno a la lengua. Tenemos que parar de hablar lo que no conviene. De hablar las cosas de la manera adecuada. Luego ahí vamos a tener que andarnos arrepintiendo y pidiendo perdón porque hablamos las cosas de una manera que no es correcta. Y puede ser que sea verdad, pero la actitud no es correcta. No hay amor en lo que estamos diciendo. Entonces es necesario que nosotros modifiquemos nuestra forma de hablar. Que lo que hablemos sea verdad. Que estemos verdaderamente comprometidos con exaltar al Señor con la manera que nosotros nos expresamos. Y tantas veces equivocamos. Es algo bien tremendo. Por eso Santiago lo muestra de esa manera. Hombre perfecto es el que tiene dominio de su lengua, de su boca. ¿Sí? Entonces hay que ir a buscar esa perfección. Ahora, cuando nosotros estamos hablando, ahora sí que es muy importante que nosotros podamos entender que no vamos a sacar de nuestro corazón algo que no hay en nuestro corazón. Podríamos fingir por cierto determinado tiempo, pero tarde o temprano nos va a traicionar nuestra carnalidad. Nuestro perverso corazón va a aflorar. Va a aflorar. Porque podemos hablar todos muy espirituales aquí y todo, y te vas allá y empiezas a hablar lombrices y víboras y cosas que no convienen. Eso se llama hipocresía, ser de doble ánimo, estar a veces arriba y luego a veces abajo. No es conveniente. Si yo no quiero ser traicionado por mi perverso corazón, tengo que exponerme a la palabra, a orar, a la alabanza, verdaderamente estar separado para Él y que mi mente sea renovada, que mi corazón sea transformado. Y entonces sí, vamos a ver claramente que de la abundancia del corazón habla la boca y que el que está
abundantemente lleno de su palabra, abundantemente lleno de alabanza, abundantemente lleno de bendición, de aún de salmos, porque así lo dice la palabra, pues va a hablar eso, va a expresar con respecto a eso. Entonces, seamos muy críticos con nosotros mismos y veamos, ¿verdad? Analizando nuestras vidas, cómo es que nosotros hablamos las cosas y también el contenido, porque hay forma, pero también el contenido de lo que hablamos. Tenemos que hablar de una manera, de una forma correcta, que yo en eso me equivoco mucho, ¿verdad? ¿Sí? Y tengo que pedir perdón, ¿verdad? Hablar de la forma correcta y que tenga el contenido correcto también. Las dos cosas, porque con las verdades también se lastima. Y eso es importante que nosotros lo hagamos correctamente. Muy bien, aquí en esta palabra también, en esta porción, habla acerca de que la venganza es de Yahweh. Vamos a ver, en el Números 31, no vamos a poder tocar todos los temas, pero tengo 3 o 4, son como 7 o 8 temas en estas porciones, son 2 porciones de lectura, son muchos temas. Entonces yo te invito a que pases, ¿verdad? Repases, por eso se dan, casi siempre a partir del lunes, a veces el mismo domingo, se manda la porción de lectura para que tengas tiempo de estudiarla y empieces a profundizar y a meditar en la palabra. Muy bien, la venganza es de Yahweh. Números 31, 1 al 7. Yahweh dijo a Moshe: por amor a los hijos de Israel, toma venganza sobre los madianitas. Después de eso, tú serás reunido a tu pueblo. Moshe dijo al pueblo: equipen hombres de entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán contra Midian, para poder llevar a cabo la venganza de Yahweh sobre Midian. Mandarás a la guerra 1000 hombres de cada tribu de Israel, 12,000 por todos. Y aquí hay que poner mucha atención. ¿Cuántos son? 12,000. Fueron reunidos para la guerra. Moshe los mandó a la guerra. Él los mandó, y Pinjas, el hijo de Eleazar, que vimos la parashá hace unas semanas, el Cohen, sacerdote, a la guerra, con utensilios kadoshim. Kadoshim quiere decir santos, y las trompetas para sonar la alarma a su cargo. Ellos pelearon contra Midian, como Yahweh había ordenado a Moshe, y mataron a todos los varones. Esto es algo bien importante, ¿verdad? Porque vemos que iba a haber venganza de parte del Eterno. ¿Para qué? Venganza para, ahora sí que estaba vengando a su pueblo, estaba vengando a lo que le pertenece a él. La venganza es de Yahweh. Vamos a ver, en Levítico 19:18 dice: no te vengarás, ni guardarás rencor contra el hijo de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Yahweh. Y ahí en Levítico 19:18 es igual como nos hemos aprendido Deuteronomio, ¿verdad? De Barín 6, de 4 al 9, o 4 y 5 por lo menos, ¿verdad? ¿Sí? Así es igual, nos tenemos que aprender Levítico 19:18. ¿Por qué? Porque aquí, tanto en Deuteronomio 6, 4 y 5 y Levítico 19:18, están establecidos los 2 más grandes mandamientos. Amarás a Yahweh por encima de todo, aún tú mismo, y a tu prójimo como a ti mismo. De aquí viene, de estas porciones de lectura de la Torah. Muy bien, entonces dice: no te vengarás, la venganza es de Yahweh. Romanos 12:17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en lo que depende de ustedes, procuren la paz con todos los hombres. No temáis venganza, no toméis venganza vosotros mismos, amados, sino dad lugar a la ira, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Que aquí la palabra es Yod-Kei-Vav-Kei, ¿ok? Yo pagaré, dice Yod-Kei-Vav-Kei, Yahweh. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto amontonarás ascuas sobre su cabeza. No seas vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces estamos bien claros, ¿verdad?, de que la venganza es del Señor. Proverbios 20:22. No digas: yo pagaré mal por mal. Espero en Yahweh y Él te salvará. Espera en Yahweh y Él te salvará. ¿Ok? Entonces dice Proverbios 24:29. No digas:
como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. No digas eso. Salmo 94, 1 al 3. Oh Yahweh, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, muéstrate, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Yahweh, hasta cuándo los impíos se regocijarán? Entonces vemos que el clamor tanto de la sabiduría que tiene Proverbios como del salmista es clamar a Dios para que Él tome la venganza. Pero a mí me corresponde perdonar. A mí corresponde pagar con bien el mal que se me ha hecho. Y esto es algo muy importante porque está el Eterno tratando con nosotros, con orgullo, con soberbia, con ser, ahora sí que egocéntricos, creer que nos merecemos las cosas y que nosotros vamos a ir a tomar venganza con nuestras propias manos. No es así. Debemos arrepentirnos y entender que de nuestro Señor es la venganza. Y la venganza es a su tiempo, no en mi tiempo. Amén. Espero que todos allá en casa puedan decir amén. Que así sea. Sigamos. Dice en Apocalipsis 6, 9 al 10. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Sí? Entonces vemos que la palabra habla de que sí va a haber una venganza, y a este grupo que fue martirizado se les dice que esperen, porque la venganza, la retribución viene en camino. Sigamos. 1 Tesalonicenses 4:6. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Si se dan cuenta, están hablando de gente en el pueblo de Israel. Entonces, el vengador de Israel es nuestro eterno Elohim. Entonces, mucho cuidado con querer tomar venganza. Hay que esperar, hay que ser verdaderamente pacientes y entender que nuestro Elohim es Elohim justo, completamente justo y verdadero. Él va a dar la retribución. Sigamos. Hebreos 10, 30 a 31. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, otra vez, en el libro de los Hebreos dice: mía es la venganza. Él es el que va a pagar. ¿Ok? Él es el que va a pagar. Él va a traer retribución, no nosotros. No nos queramos vengar nosotros. Va a llegar el tiempo de la venganza. ¿Ok? Y en esto, ¿verdad? Entramos a esta Amesei, ¿verdad? Que es viaje a la siguiente porción y seguimos con la enseñanza. Vamos a ver. Veamos. Ahorita lo leímos. Enviaréis a la guerra 1000 de cada tribu. Y vamos a ver algo especial ahora. De todas las tribus de los hijos de Israel. Así fueron dados de los millares de Israel 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra 1000 por cada tribu. En las escrituras, la palabra, ¿verdad? Cuando se habla de 12,000, siempre va relacionado con guerra. Cuando habla de 12,000, tiene que ver con gobierno, tiene que ver con autoridad, ¿verdad? Tiene que ver con imponer. ¿Sí? Porque es tiempo de guerra. Entonces esto es muy importante, ¿verdad? Que nosotros lo podamos ir meditando. Pero sigue el pasaje, vamos a ver. Se mandan los 12,000 en pie de guerra. Y también dice: y a Fines. ¿Quién es Fines? ¿Un qué? Sacerdote. Hijo del sacerdote Eleazar. A la guerra con ellos, con los objetos sagrados y con las trompetas en su mano para alarma. Entonces aquí vemos algo muy importante, porque está hablando de tener autoridad sobre guerra, con un ejército establecido, ¿verdad?, para gobierno,
Pero atrás de todo esto, ahora sí que respaldando todo esto, vemos a alguien que representa completamente espiritualidad. Es hijo de sacerdote y va a la guerra con objetos sagrados y con trompetas en su mano para la alarma. Entonces esto es muy importante. ¿Cómo es que nosotros, cuando vamos a emprender algo, tiene que ir respaldado por lo espiritual? Si hacemos las cosas en la carne, si vamos en guerra, sin verdaderamente estar, ahora sí que respaldados en lo espiritual, nos estamos exponiendo a que nos hagan pedazos. Ahorita vamos a explicar esto, ¿verdad? Para que nosotros podamos comprender, supongamos en este tiempo de guerra que tenemos, que hay tantas cosas espirituales que se están moviendo, y hay cosas que se quieren, ahora sí que establecer en la sociedad. Gracias al Eterno son paradas, ¿verdad? ¿Sí? Es porque va respaldado de espiritualidad, de oración, aún de ayuno. Y muy importante, porque puede haber mucho ayuno y mucha oración, pero no hay un respaldo de testimonio de vida. Todo tiene que ir junto. No puedes desechar una cosa y tomar lo que a ti te creas que eso es, o lo que a ti te gusta. Tenemos que verdaderamente vivir en integridad y completamente fundados en lo que la palabra del Señor nos está estableciendo. Vamos a ver, en el 31:49 habla algo muy especial, porque toda esta guerra fue una guerra donde ninguno falleció, pero ahora sí que el alcance que tuvo esta guerra para el enemigo fue grandísimo. Israel tomó un gran botín y murieron todos los que tenían que morir. ¿Por qué? Porque estaba establecido que así fuera. Fue esa guerra para establecer gobierno y fue respaldado en lo espiritual. Vamos a ver. Y dijeron a Moisés: tus siervos han contado los hombres de combate que están bajo nuestro mando, y ninguno ha faltado de nosotros. Entonces fue una guerra donde Israel no le causaron bajas. ¿Por qué? Porque lo estaban haciendo en el orden del Señor, en el tiempo de Elohim. Cuando Él dice y toma la iniciativa, ahora es tiempo de venganza, levántense y vayan con toda autoridad, con todo gobierno. Por eso son 12,000. Con todo gobierno y respaldados por el sacerdote, mis cosas santas, todo va en conjunto y ustedes van a obtener la victoria y un gran botín. ¿Ok? Y nadie faltó de todos los hombres de Israel. Vamos a seguir. Y aquí está, 12,000, eso significa dominio y autoridad. Vienen a representar dominio y autoridad. Y esto es decir, gobierno. Vengo ahora sí que a establecer gobierno, a establecer el dominio y la autoridad. Cuando se impone, cuando ahora sí que se establece el gobierno, un dominio y autoridad en el orden de Dios, va a haber bendición para el pueblo, va a haber bendición, ¿verdad?, para los que están involucrados. Cuando el dominio y la autoridad se transgrede, se hace mal uso de la autoridad y ahora sí que se aplasta lo que el Señor a lo que el Señor quiere, no se está dirigiendo por el Espíritu, las cosas no salen bien. El gobierno está menguado, el gobierno no se establece, no va a haber victoria completa, va a haber quien muera, va a haber ahora sí que estragos de nuestro lado. El dominio se debe de establecer en autoridad para que haya un gobierno que sea correcto de acuerdo a lo que Dios establece. Vamos a ver por qué se usa tanto en la palabra. Josué 8:25. Y los que cayeron en aquel día, hombres y mujeres, fueron 12,000, todos los de Jai, destrucción, ¿verdad? Entonces algo bien especial, que hacen la guerra y son 12,000, se establece, se devasta, porque va de parte de Dios todo esto. Dice en Jueces 21:10, entonces la asamblea envió allá 12,000 hombres de entre los más valientes y les ordenaron diciendo: id y pasad a filo de espada a los habitantes de Jabes Galaad con las mujeres y los niños. Entonces otra vez
se establece, ¿verdad?, este dominio y autoridad y se mandan 12,000. Podría haber sido 13, podría haber sido 10, pero no, fueron 12,000. Sigamos, ¿verdad? Segunda de Samuel 17:1. Entonces Ahitofel dijo a Absalón: permíteme ahora que escoja 12,000 hombres y me levante para perseguir a David. ¿Por qué 12,000? Porque este hombre era hombre de guerra y entendía que el que querían tumbar estaba en gobierno. Entendía que tenía que ser de esta manera. Claro que no era propósito de Dios en este capítulo. Sin embargo, se entendían los principios de dominio y de autoridad. Sigamos. De hecho, no fue tumbado David, ¿verdad? Entonces, en 1 de Reyes 4:26 dice así: y tenía Salomón en sus establos 40,000 caballos para sus carros. ¿Y cuántos jinetes? 12,000. Lo voy a poner en 1 de Crónicas 1:14, y se vuelve a repetir en estos libros también acerca de estos 12,000 jinetes. Y reunió Salomón 1,400 carros de guerra y 12,000 jinetes otra vez. Si algo era con poder y autoridad en aquel tiempo, precisamente eran los caballos con carretas y con jinetes adiestrados para poder vencer. En el tiempo de Salomón, de hecho, no hubo guerras, hubo paz, pero él estaba completamente establecido en dominio y autoridad. Estaba completamente, ¿verdad?, haciendo un gobierno sobre Israel. Aquí es lo que llama la atención para lo que viene, cómo el Señor establece de esa manera. Vamos a ver. Cuando vemos en Apocalipsis 7, 4 al 9, dice así: y oí el número de los sellados, 144,000. ¿Cuánto es 12,000 por 12,000? 144,000. Sellados de toda tribu de los hijos de Israel. De la tribu de Judá, 12,000 sellados. Rubén 12,000, Gad 12,000, Aser 12,000, Neftalí 12,000, Manasés 12,000, Simeón 12,000, Leví 12,000, Isaacar 12,000, Zabulón 12,000, José 12,000 y Benjamín 12,000 sellados. Entonces, cuando nosotros vemos los 144,000, nosotros podemos ver cómo es que a través de ellos viene la conquista, ahora sí, a conquistar el mundo para el reino venidero. Viene conquista, viene a establecerse dominio, viene a establecerse autoridad, viene a traer el gobierno, el Señor, a establecer su gobierno. Vamos a ver, cuando nosotros vemos en Apocalipsis 21:10, dice así, del 10 al 21: y me llevó en el espíritu a un monte grande, alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, descendiendo del cielo de Dios. Tiene un muro grande y alto, el cual tiene 12 puertas, y sobre las puertas 12 ángeles, y unos nombres escritos que son de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y el muro de la ciudad tiene 12 cimientos, y en los 12 nombres de las 12 y en ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, todo esto no es casualidad, no es casualidad definitivamente, pero sigamos. Y dice: y en la ciudad está asentada en un cuadrado su longitud, tanto como de la anchura, y la midió la ciudad con la vara 12,000 estadios. Su longitud, anchura, altura son iguales. Midió también su muro, 144 codos. 12 por 12, ¿cuánto? 144. Medida de hombre que es de ángel. En el 21, las 12 puertas son 12 perlas. Cada una de las puertas era una sola perla, y la plaza de la ciudad era de oro puro, transparente como el cristal. Cuando nosotros estamos viendo a la nueva Jerusalén que desciende, y todo esto está establecido en longitud de 12, ¿verdad? 12,000 codos, 12,000 estadios, y todo de ancho, profundidad, altura, todo es así. Se está hablando que se está estableciendo en completa y total dominio y gobierno, en completa autoridad.
se establece en completa autoridad. No va a haber nada que esté fuera de la autoridad de su reino. Esto es algo muy importante porque así va a ser. Esto significa que tendrá dominio total sobre todo el mundo creado. Eso es el significado, dominio total. Y el pueblo que va a estar reinando con él, porque así lo dice la palabra del Eterno, tiene que estar preparado para un dominio y autoridad completos, establecidos en la tierra. Completamente un gobierno de parte de Elohim, ¿verdad? A través del Mesías, de Yeshua, establecido aquí en la tierra. Completo dominio, dominio de autoridad, ¿qué dice? Total, completo, total, ¿sí? Entonces el libro de Apocalipsis, a pesar de que nosotros vemos que pasan muchos eventos, nos damos cuenta que en su autoridad todos estos eventos suceden, ¿verdad? Son realizados para terminar con el gobierno total, gobierno mundial completo por el Mesías, venido a reinar para acá. Muy bien, entonces, entendiendo esto, nos damos cuenta que el hablar de los 12,000 tiene un significado espiritual, y nosotros tenemos que entrar en esa autoridad espiritual que da el Señor. Muy bien. Números 33. Dice así. Y esto es bien importante, tiene que ver con lo mismo, con hacer guerra. Dice: expulsaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país, y destruiréis todas sus esculturas y todas sus imágenes de fundición, y destruiréis todos sus lugares altos. Tomaréis posesión en la tierra y habitaréis en ella, porque yo os he dado esa tierra para que la poseáis. Y os apropiaréis de la tierra, echando suertes entre vuestras familias. Al grande aumentaréis su posesión, y al pequeño disminuiré su posesión. Aquello que le toque, en suerte a cada uno suyo será. Tomaréis posesión según las tribus de vuestros padres. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes del país, sucederá que los que de ellos hayáis dejado vendrán a ser como aguijones en vuestros ojos y como espinas en vuestros costados, y os acosarán en la tierra donde habitéis. Y resultará que os trataré a vosotros como había decidido tratarlos a ellos. La enseñanza es muy clara. Tienes que expulsar a todos. No puedes dejar a ninguno, porque el que dejes va a arremeter contra ti. Y más aún, el Señor va a estar de acuerdo con ello, porque va a resultar que te va a tratar así como tenía pensado tratarlos a ellos. ¿Por qué? Porque dejaste cosas pendientes, porque dejaste cosas sin resolver, y quieres entrar a la tierra prometida, pero dejando esas cosas. Y el Señor dice, eso no se va a poder. No se va a poder. Acuérdense que el hablar del éxodo, el desierto, ¿verdad? Salir de Egipto, entrar a la tierra prometida, lo que viene ahora es para vida eterna. Ya es, ahora sí que es la definitiva. Y es bien importante que nosotros podamos comprender que no podemos estar dejando de los enemigos del Señor en nuestras vidas. Tiene que ser desarraigado. Vamos a ver. En Éxodo 34:11 dice así: observa lo que yo te ordeno hoy. Aquí estoy expulsando delante de ti al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de no establecer pacto con los moradores de la tierra. Y aquí nosotros podemos ver lo espiritual y literal, ¿verdad? Porque no podemos estar pactando con los que están en el mundo, y menos en estos tiempos tan complicados.
a donde vas a entrar, para que no sean ellos un lazo en medio de ti. Lo mismo que nos está diciendo en Números, ¿verdad? Para que no sean aguijones en vuestros ojos, espinas entre vuestros costados, y que te acosen en la tierra que habitáis. Entonces va a ser un lazo, va a ser un acose para tu vida porque no lo sacaste. Vamos a ver, Deuteronomio 7, 1 al 2. Cuando Yahweh tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar para poseerla, y haya expulsado otra vez de delante de ti a numerosas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú, y Yahweh tu Dios las haya entregado ante ti y las haya derrotado, ciertamente las consagrarás ¿a qué? Al exterminio. No puedes tener misericordia, no puedes ser consecuente, no puedes, tienes que exterminar. Ese es el mandato. No concertarás pacto con ellas, ni tendrás compasión de ellas. Aquí lo tremendo es que nosotros sabemos, ¿verdad?, que cuando se está hablando de estas naciones, tiene también un significado espiritual. Y cuando nosotros estamos hablando de nosotros, ¿verdad?, que donde habita el Señor, que el Señor nos ha hecho, ahora sí que su templo, como bien dice la palabra, y que nosotros vamos a ir a poseer la tierra juntamente con Él, estamos hablando que el pueblo tiene características de sacerdocio, en santificación, para ejercer un gobierno, donde su boca ya está, ahora sí que ejercitada para quedarse callada, para no estar hablando con imprudencia, porque se entiende, ya el pueblo del Eterno entiende claramente que hablar ahora sí con negligencia va a traer consecuencias, y que el Señor tenga misericordia, que el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santificación, obra en cada uno de nosotros para que ponga un freno en nuestra boca, para no hablar lo que no debemos de hablar. Y para nosotros entender por medio del Ruach, del Espíritu, quiero decir, Ruach quiere decir Espíritu, ¿sí?, que su poder venga a nosotros y nos pueda hacer ver si nosotros estamos en estas características espirituales de los eteos, que representan miedo, ser dominado por la desesperanza, tener terror, estar ahora sí que parados por lo que pudiera pasar. Esto es muy importante, porque no podemos ser ahora sí que víctimas del miedo. Tenemos que quitar esa característica en nuestras vidas de tener temor. El pueblo del Eterno no está para que viva como los eteos, sino que sea expulsado el temor de nosotros, ¿verdad? Que no produzca angustia en nuestras vidas. Si hay en nosotros ese espíritu amorreo que nos está afectando en soberbia, en orgullo, en arrogancia, en presunción, en estar buscando siempre salir al frente, el ser, ahora sí que como se dice acá, ahora sí que el que robar cámara, ¿verdad? Que seas el primero en que quieras que se te tome la foto, el estar al frente, eso lo tienes que quitar de tu vida. Todo eso es orgullo y arrogancia. No hay humildad, no hay mansedumbre. Necesitamos sacar de nosotros también ese espíritu, esa influencia amorrea de nuestras vidas. Cuando se habla del cananeo, también se habla de alguien que está siempre buscando una ganancia en todo. Se relaciona con mercadería. Todo lo ve con una ganancia. Y yo no me muevo si no gano algo. Sea económico, sea ahora sí que en relación, sea en cualquier forma. Tiende a ser ventajoso. Tiende a dar, ahora sí que no da paso, ¿verdad?, sin haber estudiado antes si va a ganar o perder algo, ¿sí? No está dispuesto a perder ni a dar. Eso tiene que ver con un espíritu de cananeo. Cuando la palabra del Señor nos dice bien claramente, Yeshua se despojó de sí mismo. ¿Para qué? Para darse a los demás. Para darse, no para obtener. Darse, no obtener, ¿sí? Cuando hablamos de ese espíritu de fereceo,
¿sí? Es alguien que es tan imprudente que está abierto a todas las cosas. Congregación, mucha atención a esto. Ese espíritu de fereceo, vamos a la tierra prometida, el Señor ya está cerca, vienen tiempos bien difíciles y tenemos que ser muy serios. Yo me he topado con gente que está abierto a todo. A todos dicen que sí, a todos le dicen que está bien, ¿sí? Y no es así. Tiene que haber verdaderamente ese parar las cosas, discernirlas. Ahora sí, pasarlo por el colador, que es la palabra, en el discernimiento del Espíritu, y que no cualquiera venga a querer enseñar, que no cualquiera me tenga que venir a decir, aún con error y con artimaña, porque eso es característico de estos últimos tiempos, ¿sí? Con engaño, quererme tomar, y no es así. Debemos rechazar eso, dejar esa simpleza y empezar a verdaderamente a meternos a la palabra del Eterno, estar fundados en su palabra y ser verdaderamente espirituales, porque yo en mis capacidades, aún metiéndome en la palabra, puedo equivocar, pero si estoy verdaderamente viviendo en santidad, por torpe que sea, no voy a ir ni izquierda ni derecha, voy a ir firme hacia Él, el Espíritu me va a guiar. Amén, aleluya. Cuando habla de los severos, esto es algo bien importante también, porque hay un conformismo, completamente se conforma como está. Esto me llama mucho la atención porque cuando vi esto, yo lo pensé inmediatamente con aquellos que dicen, bueno, lo importante es que soy salvo. No es así, en el reino de los cielos no es así. Eres salvo por gracia, aleluya, gloria al Eterno, pero porque fuiste cautivado con tan grande amor y con ese milagro de salvación, tú quieres más, quieres estar completamente lo más cercano a tu Dios, porque tuviste una, ahora sí, legítima experiencia de salvación a través de Yeshua nuestro Mesías, y no te conformas, tú quieres más, quieres indagar más, quieres buscarle más, quieres verdaderamente estar en el nivel que Él quiere que estés. Tú buscas estar ahí, buscas ir más al frente, más hacia Él, ¿verdad? Y en eso sí es bueno que tengas ambición. Y nuevamente, ¿verdad? Nosotros aquí en esta quejilá en la que pertenecemos, es ahora sí que muy recurrente que hablemos de Mateo 5 del 17 al 19. Y en el versículo 19 habla ahí de gente que es celosa de la palabra. Porque hasta la más mínima cosa que dice la palabra, la ley y los profetas, quieren cumplirlo. ¿Sí? Porque saben que el galardón es grande, porque van a ser grandes en el reino de los cielos. Y esa ambición es correcta y buena, sana y necesaria en el pueblo del Señor. Es necesaria en el pueblo del Señor. Entonces, aquí no cabe falsa humildad. Totalmente no es así. Entonces, una persona que es así en ese espíritu no crece, no busca superarse espiritualmente, se conforma, ¿sí? Y no es así en el reino de los cielos. Cuando hablamos de los jebuseos, habla acerca de un camino que ya está trillado. Y aquí hay una enseñanza muy importante, porque ahora sí que si te queda el saco, póntelo, yo también me lo quiero poner, porque siempre se habla de lo mismo. Están atados al pasado, están atados a la falta de perdón, están atados, ¿verdad? Recordando las mismas cosas que sucedieron en el pasado, como si la obra de Yeshua en el Mesías en el madero no haya sido, ahora sí que haya hecho mella en su vida para que todo ese pasado precisamente quede atrás, que quede atrás. No puedes seguir con la misma cantaleta. Ponle los primeros años, pero ya son 10, 15, 30, 40 años con lo mismo y no se avanza. Y no se avanza porque el pasado tiene atada a esa persona. No podemos salir del desierto, ya estamos, ¿verdad? Estamos en Bamidbar, es Números, lo estamos acabando en esta semana. Y estamos en el desierto, pero vamos a pasar a la tierra prometida. Tenemos que dejar lo del desierto en el desierto, lo de Egipto en Egipto. No podemos traer todas esas cosas, ¿verdad? Y querer ser herederos de esta tierra prometida. Tenemos que dejar atrás todo eso.
tenemos que entender que nuestro pasado, ¿sí?, todos esos sentimientos que hemos tenido desde hace muchos años, no los podemos traer ahora, porque no nos deben de definir en nuestra identidad, en la nueva identidad que nos ha dado Yeshua a través de ese milagro de salvación por su obra en el madero. No podemos traer toda esa identidad enferma, golpeada. No permitamos que ese espíritu satánico, diabólico, esté haciendo mella en nuestra mente, en nuestro corazón, ese espíritu jebuseo, ¿verdad? Y que sea sacado de nuestras vidas, entendiendo que en Yeshua HaMashiach somos nueva criatura y que las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron. No puedes traer tus rencores del pasado a hoy. No puedes traer la falta de perdón del pasado ahora. No puedes traer amargura que tomaste en el pasado porque te golpearon, porque te engañaron, por lo que sea, y seguir trayendo esa amargura. Tienes que romper, tirar. No puedes, como dice la palabra del Eterno, bien claramente, ¿verdad? Lo dice bien claramente. Cuando haya expulsado de delante de ti a numerosas naciones, ¿sí? Y las menciona, son más fuertes que tú, ¿sí? Tú las tienes que derrotar. Se van a derrotar en tu vida. Vamos a verlo, cómo lo dice en el pasaje que estamos viendo. Ahí está, número 33, 55. Pero si no expulsáis de delante de vosotros a los habitantes del país, sucederá que los que ellos hayáis dejado vendrán a ser como aguijón en vuestros ojos y como espinas en vuestro costado, y os acosarán en la tierra donde habitáis. Y resultará que os trataré a vosotros como había decidido tratarlos a ellos. Todos estos que mencioné tienen que ver con nuestras vidas. No puedes dejar nada de todo esto. Tienes que erradicar los temores de tu vida, infundados. Tienes que totalmente dejar la soberbia y el orgullo. No puedes estar actuando en conveniencia como los cananeos. No puedes estar abierto a toda doctrina y a todo lo que se te diga. Y porque lo dicen bonito, entonces yo lo quiero. No es así. No todo lo que dice que es amor, es amor. No puedes conformarte con lo que ya tienes. Tienes que tener ambición por lo espiritual, una ambición sana y correcta de acuerdo al orden de Dios. Y no puedes estar trayendo el pasado a tu vida. No vas a avanzar. Esas cosas te van a dominar, porque el Señor lo establece que así es. No podemos definitivamente seguir queriendo avanzar y recibir toda la bendición del Eterno, siendo que todas esas cosas las seguimos arrastrando. Y el Señor te dice, nada, todo tiene que ser exterminado. Todo eso que mencionamos, que sea exterminado en tu vida en el nombre de Yeshua HaMashiach y también en mi vida. Si hay un indicio de algo de esto que acabo de mencionar, que sea cortado, seco de raíz en el nombre de Yeshua HaMashiach, porque no nos deja avanzar. Es necesario que nosotros seamos sanados de toda esta basura del infierno para poder entrar a lo que el Señor nos está prometiendo. Que así sea, en el nombre de Yeshua, que así sea. Aquí hay algo muy importante y con esto vamos a cerrar. Cuando nosotros estamos hablando no contaminar la tierra, nosotros vemos al Israel actual, que esto es literal, el Israel allá en tierra, ¿verdad? Geográficamente, ¿sí? Lleno de guerra y de protesta. Los jebuseos, los eteos, ¿verdad? Los filisteos, palestinos quiere decir, haciendo guerra con el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel no es inocente, no me malentiendan. El pueblo de Israel sumido en un humanismo, sumido en los derechos humanos, sumido en querer pecar deliberadamente y que las leyes lo respalden, ¿sí? Con todo esto que es completamente rechazado por el Eterno, sumido en una mercadotecnia, en una economía
completamente fundada en idolatría, fundada en religiones. El Israel, la ciudad santa, puesto, ¿verdad?, con un impostor que está dominando ahí también. De hecho, dos impostores, ¿verdad?, que han llenado de idolatría toda la tierra del Señor. Esto es algo bien tremendo, porque si esto nosotros lo tomamos espiritualmente, nos damos cuenta que la palabra del Señor habla del Israel del bíblico. Nosotros tenemos que ser ajenos a todas estas cosas del mundo. Nosotros como tierra santa, nosotros como depositarios, así como depósito del Espíritu Santo del Eterno, completamente ajenos a todo. Fíjense lo que dice, hablando de la tierra. Números 35-34. No contaminarás la tierra donde ustedes habitan, el medio de la cual yo habito, porque Yahweh, ¿qué dice? Habita en medio de los hijos de Israel. Aleluya. ¿Qué nos está diciendo? El Señor va a traer limpieza a esto. Va a ser obra de Él. Él lo va a hacer. Pero cuando estamos hablando en lo espiritual, yo tengo que ver que no haya una religiosidad enfermiza dentro de mí y sacarla. Más todo lo que ya vimos, ¿verdad?, que tiene que ver con mis sentimientos, con mis emociones, con mi pasado, tiene que ser sanado, ¿sí? Pero también yo no puedo tener humanismo dentro de mí. Yo no puedo ser engañado por falsas doctrinas, por falsos moveres. Pero es que tienen derecho. No, espérame. Si tú estás comprometido con el Dios de la palabra, con el Dios de la Biblia, no hay cabida para eso. Punto. Así es. Si no, estás poniendo un lastre en ti. Estás poniendo un yugo maligno en tu vida y te va a acarrear maldición, te va a aplastar. El Señor no quiere que sea así. Yo no puedo estar a favor de lo que la palabra de Dios está en contra. Yo estoy a favor de lo que establece la palabra del Eterno. Eso es bien importante. Yo no puedo estar queriendo, ¿verdad?, ahora sí que quedar bien con el mundo y también querer quedar bien con Dios. Eso a Dios no lo vamos a engañar. Elohim es engañable, Él lo sabe todo. Dice la palabra del Eterno que todas las cosas están desnudas delante de Él. ¿Sí? Nosotros podemos ocultar con tantas cosas, ropa, maquillaje, lo que somos. Delante de Él no hay nada oculto. Él conoce todo completamente de nosotros. Y más allá de lo físico, nuestro corazón, nuestros pensamientos. No podemos ser de doble ánimo. No podemos estar quedando bien con el mundo y quedando bien con Dios. No puedes amar al mundo y también al Padre, porque si no, el amor del Padre no está en ti. Entonces, esto es bien importante. El reflejo espiritual de todo lo que es el Israel de ahora, ¿no será también el reflejo del que dice ser el cuerpo del Mesías? Esto es bien importante. El cuerpo del Mesías va a ser limpiado y el juicio comienza por la casa. Comienza por la casa. Aleluya. Que el Señor tenga misericordia, porque toda esta palabra tiene que ver con que nosotros tengamos más sed de querer ser agradables delante de Él, del Dios de amor, de misericordia, de bondad. Eso es lo que el Señor está esperando, que a través de todo lo que nos ha dado de misericordia y bondad, nosotros podamos caminar en confianza con Él y empezar a entender que todo lo que Él nos instruye es para beneficio de nosotros, pero para gloria de Él, para alabanza de Él, para honra de Él. Amén. Entonces, que el Señor tenga misericordia. Hay mucho de dónde cortar en esta porción de lectura. Hay muchas enseñanzas, pero lo vamos a dejar hasta ahí. Lo vamos a dejar hasta ahí. Y ahora sí que seamos realmente correctos y no contaminemos. No contaminemos la tierra del Señor. No contamines tu mente. No contamines tu corazón. Toma la decisión de obedecer la palabra, de ser una persona espiritual, de pedirle al Señor ayuda para nosotros poder ser cada vez más espirituales y no estar contaminando nuestras mentes con música que no
ahora sí que no le exalta a Él. La música es espiritual. Podríamos decir muchas cosas que contaminan, pero la música es algo muy especial. Es algo que Satanás usa de una manera muy profunda. No nos contaminemos con la música que no exalta al Rey de Reyes y al Señor de Señores. No te contamines. No contamines. En el nombre de Yeshua HaMashiach, que seas bendecido y que seas prosperado en todo. Yo quiero orar por ti y darte bendición de parte del Señor. Bendito Abba Celestial, en el nombre de Yeshua HaMashiach, tu Hijo amado, venimos delante de ti y te pido que tú seas obrando en nuestros corazones para que no emitamos votos ni juramentos que no podemos cumplir, que no hagamos cosas que no se nos están pidiendo, porque con las que nos pides todavía hay cosas que no las hacemos bien. Ayúdanos a comprometernos con tu palabra y a ser verdaderamente santos, Kadosh, delante de ti. Ayúdanos a entender lo que es tu tierra y cómo es que tú lo que posees lo quieres en santificación, libre de toda contaminación. Ayúdanos a erradicar completamente todo temor, toda avaricia, todo conformismo que tenga que ver con mediocridad espiritual, que sea sacado de raíz de nuestras vidas en el nombre de Yeshua HaMashiach, y que seamos verdaderamente hombres y mujeres que no tenemos orgullo ni soberbia porque nos hemos sometido a ti, sino que hay humildad y mansedumbre. Ayúdanos a entender a nuestro Salvador, que era manso y humilde de corazón, aprender de Él y aún a despojarnos de nosotros mismos, así como nuestro Mesías, porque esa actitud tenemos que tener, lo dice tu palabra. En el nombre de Yeshua, tierra santa somos, tanto la literal, la geográfica, que sea de acuerdo a tu propósito y voluntad, limpia para tu honra. Y nosotros que estamos esparcidos entre las naciones, este Israel bíblico, este Israel espiritual, que seamos completamente transformados y dignificados delante de ti por la sangre de Yeshua, nuestro Mesías. Ten misericordia. Llena a tu pueblo de tu Ruach, de tu espíritu. Llénanos de poder para poder testificar. Que Yahweh te bendiga y te guarde, y haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé shalom. Que su misericordia no sea parte de tu vida. En el nombre de Yeshua HaMashiach nosotros oramos. Gracias por este Shabbat. Gracias por este tiempo. Gracias por tu misericordia para nosotros. En tus manos estamos. A ti nos encomendamos. Y que toda la gloria, la honra sea para ti. Shavua Tov. Nos vemos mañana a las 11:30. Y que todo lo que se dijo de acuerdo al propósito del Eterno sea amén y amén. Te mando un abrazo con mucho cariño y respeto en el amor de Yeshua. Shalom.